Bueno, pues aquí tenemos a Alicia Torres, presidenta del sindicato CESIF, Comunidad Valenciana. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, preocupados Muy por la preocupados. situación. Y sí. tanto, Alicia, y tanto. Y lo que nos ha costado venir. Madre mía, lo que nos ha costado llegar a la radio. Madre ha sido mía. un día complicado. Entre la lluvia... Sí, bueno, tráfico. esto denota una vez más lo que siempre hablamos. Ayer, de hecho, lo estuvimos comentando largo y tendido en relación, por ejemplo, con el tema de las cercanías, y es las graves carencias que tenemos en el transporte público en esta ciudad en particular, y articulado también con todo el área metropolitana, porque está lloviendo de una manera normal, 4 gotas, como decimos habitualmente, y ya tenemos el atasco montado. Esto lo unimos también al tema del COVID, etcétera. Y en esas estamos. Sí, bueno, está complicado el tema. El COVID pues afecta a todo y también a esto que la gente oye un poco, pues de si puede o no utilizar el transporte público para evitar pues la aglomeración y el contagio, pues mejor. Y entre la lluvia y estas cosas, hoy era complicado el día. Hablando, por ejemplo, de trabajadores en el ámbito público, me viene a la cabeza dentro del transporte aquellos que prestan servicios ferroviarios, sin ir más lejos, o particularmente, por ejemplo, en el caso también de Metro Valencia. Dos cuestiones, Alicia. Primero, no conseguimos subsanar el problema del agolpamiento de personas en el transporte público, por un lado. No hacemos nada tampoco por mejorar los sistemas de purificación en general del aire. Y encima, como bien decía ayer el presidente de ASIMAFE, del Sindicato de Maquinistas, Vicente Almenar, tenemos el problema también de la frecuencia de los convoyes. Claro, si concentramos la frecuencia de los convoyes, hablando particularmente del caso de cercanías, pero también lo podemos aplicar al ámbito del metro, más concentración de personas. Es decir, nos solventamos los problemas que necesitamos para combatir el COVID. Efectivamente, el transporte público es fundamental para mucha gente, para su movilidad laboral. Y claro, con el COVID pues se agrava la situación. Hay que evitar las concentraciones de gente, a pesar de que todos vayamos con nuestra mascarilla y tal, pero las distancias es imposible salvarlas si no hay una frecuencia adecuada, y efectivamente ha de invertirse mucho en transporte público, sobre todo porque la movilidad con transporte privado en esta ciudad tampoco se está facilitando demasiado, con todos los cambios que se han producido en estos 4 años anteriores y vienen produciendo. Pero a las pruebas nos remitimos. Llueve un poquito, empieza a cambiar el tiempo, algo habitual en el mes de noviembre, y ya tenemos el gran atasco montado. Efectivamente, porque tenemos una área metropolitana muy grande también que trabaja en la ciudad y los accesos son complicadísimos. Pues si ayer lo comentábamos, pues hoy se produce. Hoy se demuestra. Y así se demuestra. Bueno, el COVID, que lamentablemente sigue presente en nuestras vidas, y la primera cuestión tiene en lectura. A mí siempre, aparte de agradeceros el enorme apoyo que nos prestáis, porque sois para nosotros desde CESIF un altavoz fundamental ahora mismo, tus compañeros de Educación, José Seco, tus compañeros de Sanidad, Fernando García, y muchos otros, que sois un altavoz. Para nosotros sois unos oídos y una voz estupenda en estos tiempos complicados donde determinados canales de información escasean. Entonces quiero agradecerte que en ese sentido el gran trabajo que estáis prestando. Gracias a vosotros también por permitirnos trasladarlo. Claro, y a partir de aquí está la otra cuestión, Alicia, también. Bueno, como soléis ir normalmente un paso por delante de la Administración, enseguida que visteis el aumento progresivo de la pandemia, pues pusisteis ya o lanzasteis el mensaje de alarma en señalar que había que aplicar teletrabajo otra vez a una parte importante de las personas que trabajan en la función pública. Primero, la consellera Gabriela Bravo os dijo que no, y luego fue que sí. O por lo menos parcialmente. ¿Cómo está esta primera situación? Aprovecho el enlazo por aquí, tanto a nivel de los funcionarios del Estado como particularmente de los de la Generalitat Valenciana. Sí, bueno, cuando se produjo la desescalada en la primera ola del contagio, nosotros lo que pedimos a la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas es que se pudiese seguir trabajando a distancia, que no teletrabajo, porque eso sigue sin regular. El decreto es un borrador, bueno, ya se ha pasado por mesa sectorial para hacer alegaciones, pero ahora falta la mesa sectorial para la aprobación de ese decreto, que todavía no se ha producido. Porque no tenemos todavía ley del teletrabajo como tal. Un decreto del 86, pero que se ha demostrado que es insuficiente. Del 86 no, perdón, del 2016, que se ha demostrado que es insuficiente para la situación que estamos viviendo. Y hemos empezado a negociar ahora, no en el mes de junio y julio, sino ahora, en septiembre, octubre, un nuevo decreto que, a nuestro modo de ver, tampoco va a resolver el problema o va a permitir el teletrabajo en la medida que nosotros consideramos que es necesario, pero que ahora mismo está encima de la mesa a falta del informe de Hacienda.
O sea, aún no tiene ese informe y, por tanto, no puede seguir su tramitación. No sabemos lo que se va a demorar porque, evidentemente, Hacienda estaba en tema presupuestos y nos han dicho que eso era prioritario, que yo lo entiendo, pero es que ha habido meses anteriores en los que se ha podido trabajar ese tema y no se ha hecho. Claro, aquí hay una pregunta obligatoria. Es decir, la pandemia arrancó, para desgracia de todos, en el mes de marzo. Efectivamente. Han pasado 8 meses. Se supone que algo deberíamos haber aprendido en primer lugar y algo deberíamos haber avanzado en segundo. Es decir, lo digo porque en la medida de lo posible, aunque todo el proceso de la burocracia y todo lo que tú quieras es muy lento y a nivel también legislativo, pero hombre, tratar de ir regulando, de ir mejorando, de ir aplicando planes de contingencia, porque esto es una pandemia y va a seguir teniendo picos, salvo que encontremos un remedio milagroso o una vacuna. Es decir, lamentablemente, vamos a tener un otoño-invierno muy complicado. Ojalá luego se atenúe, pero mientras no haya un remedio así, estaremos sube, baja. Es decir, que esto pues va a estar una temporadita. Sí, y yo no veo que apliquemos unas medidas realmente eficaces de choque. Es que cuando se produjo la desescalada, como decía, se nos hizo volver a todos al 100% al trabajo presencial, sin respetarse, como sí se hizo en la Administración General del Estado, que determinados colectivos, por personas vulnerables, por conciliación, etcétera, pudieran trabajar en remoto o a distancia. Eso aquí se suprimió y se volvió a trabajar al 100%. Nosotros dijimos, la pandemia no ha pasado, la pandemia está ahí y efectivamente así ha sido. O sea, no hemos dejado de tener contagios, esto no se ha parado. Incluso en el verano, que parece que el número de contagios era menor, hemos seguido estando y tal. Y efectivamente la segunda ola llegó mucho antes de lo que todo el mundo esperaba. Y nosotros pues hemos advertido de todo esto. ¿Cuándo hemos conseguido que se nos haga un poco de caso? La semana pasada, que tuvimos mesa general, y ahí es donde la consellera expresó que sí, ya se iba a dictar una resolución en la que se iba a reducir la presencialidad hasta un 30%. Y esa resolución ya se ha dictado y ahora permite que cada consellería, cada subsecretaría presente un plan con una reducción de hasta el 30%. Vale, pero ¿se está aplicando esa reducción ahora mismo? Esta semana. Hemos empezado. Pero ahora hay que presentar esos planes de contingencia de cada consellería. Los tiene que aprobar Función Pública, los comités de seguridad y salud también. Y entonces empezaremos a aplicar hasta un 30%, O sea, el 70% sigue siendo presencial. Eso, nosotros no estamos en contra, por supuesto, de la presencialidad porque hay servicios que no se pueden prestar de otra manera si no es presencialmente. Bueno. Pero sí se podía haber apostado por el teletrabajo y en esta administración no se ha querido apostar pero vamos por a ver, es decir, cuando hablamos de trabajadores de la función pública, obviamente el concepto es muy amplio. Sí. Pero tenemos, ir más lejos, médicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De esos cuerpos. Claro, esos servicios, evidentemente. Como es normal, ellos están, desgraciadamente, en primera línea. Servicios burocráticos que han de ser de atención presencial también. Pero, eso no está claro que no, de atención al ciudadano. Claro, pero aquí hay dos detalles. Es decir, por un lado, lo que estamos apuntando y por otra parte, digo yo también, que se podría aprovechar un poco para mejorar la famosa digitalización como tal de la administración. Sí. Porque a todos nos harán la vida un poco más fácil. Es decir, los funcionarios tendrán la vida un poco más fácil y los usuarios tendremos la vida un poco más sencilla. Porque permitiremos y podremos hacer muchos trámites que incluso un propio funcionario te pueda contestar, pues a través, como lo queramos denominar hoy en día, de un chat, de un canal, de como tú quieras. Oye, y esto es un ahorro, pero ya no por el COVID, sino en general. ¿Tú ves que podamos dar ese paso también en materia de digitalización al margen de la pandemia? Pues lo veo complicado porque estamos en ello, analizando los presupuestos que se han presentado para el próximo ejercicio. Y a esas partidas de digitalización, tanto en la Administración de Justicia como en la parte de Función Pública, pues la verdad es que aún así de una primera impresión no se les destina un capital importante para poder acometer esto con intensidad y para que el ciudadano vea que realmente avanza en esa digitalización, se agilizan sus trámites, no requiere tanta presencialidad. Vemos que la cosa va como lenta, o sea, que no avanzamos con la rapidez que sería necesaria. Y bueno, nosotros por eso hemos sido muy peleones con la ley de la función pública valenciana que está ahora en el Scorch, no solo en el requisito lingüístico, sino también porque para nosotros no supone la modernización y digitalización de la administración, que sería lo que los ciudadanos también demandan de ella. Entonces, ¿para qué una nueva ley de la función pública si al final no vamos a resolver los grandes problemas de esta administración? No solo en tema de digitalización, sino también en temporalidad del empleo público, que es altísima la tasa de temporalidad, estamos hablando de un 40%. En fin, hay problemas que ya se han hecho crónicos
y que no se resuelven con esa legislación. Por eso digo que la digitalización es importante, pero muchos otros problemas que creemos que no se van a resolver con esta nueva legislación que se pretende aprobar. Hay dos cuestiones sobre este tema que yo también querría ampliar. Por un lado, el otro día veía en prensa que concretamente desde el área del Ayuntamiento de Valencia se pretendía aplicar un software conocido como BIM, que lo que pretende, por ejemplo, en este caso, es reducir todos los requisitos o procedimientos o trabas, como lo queramos denominar, por ejemplo, para concesión de licencias de actividad, sin ir más lejos. Yo sigo planteándome y pensando por qué no se implantan estos sistemas. En este caso es un software que, repito, le hace la vida más fácil al funcionario y a una empresa. Porque al margen de COVID arriba, COVID abajo, lo que está claro es que hay gente que para abrir un establecimiento, simplemente la ciudad de Valencia necesita 1 año o 2 mínimo. Es decir, esto, Alicia, en el siglo XXI no se puede es consentir, intolerable. Claro. Es decir, esto es incomprensible. Sí. Por muchos motivos. Por la dinamización de la actividad. Segundo, porque la actividad pública depende, lógicamente, de también la fuente de ingresos privada. Si tienes más actividad privada, tienes más fuentes de ingresos, el Estado funciona mejor y las comunidades autónomas funcionan mejor. Es que esto, que parece más simple, que permíteme la expresión, que el mecanismo de un botijo, no se cumple. Sí, parece que además nos hemos quedado enganchados en este discurso que no resolvemos. Sí. Y nuestra apuesta, por supuesto, es para una administración ágil, una administración eficaz, una administración moderna y profesional. O sea, nosotros queremos una administración profesional, que se evite al máximo el tema de los personal eventual y del cargo político. Una administración profesional que esté llevada por los profesionales, ágil y moderna, y que al ciudadano le facilite hacer sus trámites en el menor tiempo posible y con la presencialidad indispensable. Tampoco, si no es necesario hacer cola y estar en la dependencia administrativa, oye, pues que se pueda hacer, que no tengamos la necesidad de acudir. En eso es lo que tenemos, creo que todos remar en ese sentido, para dinamizar la economía, para facilitar la vida al ciudadano y el servicio público al final que funcione en condiciones. Y sobre todo porque, bueno, ahora es un COVID, pero bueno, en el futuro vete tú a saber cualquier tipo de problema, circunstancia, un área determinada, porque, bueno, puede venir un episodio de lluvias, 1000 cosas. Es decir, la administración debe estar preparada para poder ser ágil en todo momento. Oye, y si tienes que tener un porcentaje de plantilla o casi la plantilla en su integridad, como hacen muchas empresas, en teletrabajo X tiempo, X momento y tal, que no haya ningún problema. Que no haya problema, que esto supone un trauma. Esto ha sido una improvisación total, es decir, aquí no se estaba preparado en absoluto para esta situación y entonces, pues cuando pasa la pandemia, no se puede acudir a los centros de trabajo y vemos que no hay las herramientas necesarias para que se pueda trabajar en remoto y no es culpa del empleado público esto, es culpa de quien gestiona la administración. Ahora en estos meses, pues hemos tenido tiempo para hacer cosas, pero es todo como muy lento. Ya te digo, el decreto de teletrabajo ahora mismo está a espera del informe de Hacienda y bueno, esperamos que se apruebe antes de que se acabe el mes de noviembre, ya puestos. Pero tampoco es un decreto que cumple nuestras expectativas, porque vuelve a hablar de programas de teletrabajo, depende de que cada subsecretaría lo presente. No se reconoce el teletrabajo como un derecho del trabajador, que puede ser ejercido si su puesto lo permite, que en las relaciones de puestos se diga que puestos son susceptibles de teletrabajar, porque no todos lo son. Y bueno, eso sería en realidad como se debería haber instrumentado el teletrabajo, pero este decreto que se nos ha planteado encima de la mesa y al que nosotros ya hemos manifestado nuestra opinión en contra, no refleja esa línea, que es como en el ámbito de la Administración del Estado se ha aprobado con una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público que sí contempla el teletrabajo como un derecho más del trabajador, que bueno, luego veremos en cada caso si es posible si se puede aplicar o no. Ejercer, Oye, hay una cuestión que recordaremos que justo antes, un tiempo antes, unos meses antes de la irrupción del COVID, sabes que aprobaba el gobierno el famoso modelo sistema otra vez de venga a fichar arriba o abajo, para entrar, para salir, para ir a desayunar, para tomar café, para ir al baño. Es decir, todo este concepto, de verdad es que me parece, no sé si decirlo, prehistórico en el tiempo y en el modelo de la digitalización. Para empezar, pero yo creo que todos somos mayorcitos, ya somos adultos, y entonces no creo que tengamos que estar como tutelados como los niños, que por cierto se están portando muy bien en primaria. Luego hablaremos de eso. Enhorabuena a ellos, especialmente a los más pequeñines, que están dando un gran ejemplo de responsabilidad. Entonces, no somos niños y yo creo que este modelo, a mí no me encaja en la estructura y el modelo actual. No tiene ningún
sentido estar fichando ya ahora para arriba, para abajo, no lo veo. Además que se ha demostrado totalmente pues inútil, porque con el tema de la pandemia pues esto es algo incontrolable. Claro. Si tú esto le ves, por cierto, aprovecho la pregunta, algún tipo de futuro. El teletrabajo no se trata de hacer lo mismo que en el trabajo presencial en nuestro domicilio, no, en absoluto. O sea, lo que se trata es de establecer unos objetivos y que esos objetivos se cumplan y cada uno tenga la flexibilidad de decidir en el momento del día en que hace su jornada, que por supuesto la va a hacer, o sea, obligaciones vas a tener las mismas y derechos los mismos y por supuesto a la desconexión digital, a que se te faciliten las herramientas de trabajo para poder ejercerlo, pero hay que cambiar la filosofía, o sea, si para trasladar la presencialidad por levantarme en casa. Claro, ¿no? esto no es lo que entendemos. Me río porque claro, no me parece. Esa es la filosofía. Claro. Entonces, bueno, que es verdad que esto nos ha pillado de sopetón, pero nosotros en el mes de enero, que tuvimos una mesa general, nosotros ya sabes que en enero ya presentamos un escrito a Consejería de Sanidad diciendo lo que podía venir y no se atendió. Pues en ese mes de enero también, antes de ese escrito, ya dijimos en mesa general, y por supuesto no sabíamos en la situación que nos íbamos a encontrar, pero ya era una cosa que era necesario desarrollar, era el tema del teletrabajo, sin saber en la que nos íbamos a encontrar en meses posteriores. Pues bueno, estamos desde el 2016, como decía, pues sin apenas una experiencia piloto, que es lo que ha habido en esta administración. Entonces, bueno, estamos como muy en el inicio de la historia, pero ahora es que es urgente. O sea, ahora ya no podemos demorar más que esto se aplique ya. Ya, desde luego. Un último detalle también sobre esta cuestión, por cerrar el capítulo, ya entramos en materia de sanidad. Por ejemplo, vamos a ver, ese mal concepto, yo creo que hay un concepto bastante erróneo en el conjunto de España. Claro, lo típico que tú sabes es que la gente se rasga las vestiduras como ciudadanos y decimos, bueno, pues es que tenemos 13 millones y pico de personas que tienen una dependencia directamente del Estado, del erario público, a nivel de cobrar, estamos hablando, con todo lo que conlleva. Y claro, y luego el área privada es prácticamente ya similar o incluso por debajo. Claro, dices, en un país civilizado y avanzado no puede haber mayor dependencia del ámbito público que de lo privado, por una sencilla razón, porque las arcas del Estado no lo aguantan y no lo soportan. Vemos recientemente un tema de unas pruebas y tapum, 100.000 aspirantes por un lado y por otro. Y con vosotros, gracias a vosotros, como digo yo siempre, y no es porque estés tú delante, que sabes que siempre te lo digo, y nos damos cuenta al mismo tiempo de la paradoja de las carencias que tienen nuestros sistemas públicos. Y ahora vamos a entrar en materia sanitaria. Sí, con todo el mundo desbordado, que etcétera y tal. Y uno dice, bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que tengamos una dependencia tan alta del Estado, de lo público, para un montón de personas? Mientras que tenemos muchas carencias en servicios públicos. Es decir, claro, a la gente, Alicia, al ciudadano a pie, esto no le encaja de ninguna de las maneras, no lo entiende. Sí, yo comprendo, pero claro, el otro día en Mesa General se dijo que esta comunidad, por ejemplo, es la segunda con menos empleados públicos por habitante. Pues empleados públicos tienen que haber los necesarios, ni más ni menos. O sea, no queremos tampoco plantillas excesivas, sino las que tocan. Y ahora mismo lo que está clarísimo es que hay un déficit estructural de plantillas en todos los sectores impresionante. De hecho, nuestro sindicato ha hecho un estudio a nivel nacional y cuantifica en 106.000 la necesidad de nuevos puestos en lo que es Administración General y 289.000 en el ámbito de la sanidad. Efectivamente, en un periodo plurianual, en el caso de la Administración General, en 3 años se tendrían que cubrir esos 106.000 puestos y en el caso de la sanidad, en un plazo de 10 años, entendemos que harían falta casi 300.000 nuevas plazas. Pero eso es lo necesario. O sea, no queremos más funcionarios de los necesarios, pero sí los que requiere la buena prestación de un servicio público esencial, como es la sanidad o la educación o la seguridad, en fin, todos los servicios públicos que se prestan. Claro. En esta comunidad lo mismo. O sea, hemos requerido ya en varias ocasiones la necesidad de sentarnos a hablar de un plan de recursos humanos de la Administración en general, ¿eh? O sea, hablamos de todos los sectores que comprende la Administración, que son médicos, que son jueces, que son maestros, que son policías. Sentémonos a hablar de las necesidades. La excusa siempre, la razón es que tenemos una tasa de reposición que impone el Estado, que no nos permite, pero la bola se va haciendo grande. Siempre estamos en la misma Entonces, historia. claro, volvemos al inicio, pero no nos sentamos. Realmente ese análisis profundo de cuánta plantilla hace falta, en cuánto tiempo, pues siendo realistas, podemos cubrir esas plazas y hacer unos servicios públicos potentes, que es lo que la sociedad ahora se ha demostrado que necesita. Y vosotros pagáis, si me permites la expresión, el cabreo de la ciudadanía ante la falta de recursos, de atención, de servicios, etcétera. Bueno, lo enlazamos directamente con la sanidad. Bueno. ¿Qué te voy a contar? A ver, panorama tremendamente preocupante a todos los niveles. Tenemos a plantillas de sanitarios que iban trabajando, luchando 8 meses ya contra el COVID, que no pueden más y seguimos todavía con problemas.
que yo ya no sé si llamarlos repetitivos, añadidos o como lo queramos llamar. Lo peor de todo, además, es que hablando con tus compañeros de distintas áreas del ámbito sanitario, de igualdad también o bienestar social, como lo queramos llamar, vemos también que no hay reuniones de trabajo habituales o normales. Creo que mañana tenéis una mesa sectorial de sanidad, me parece. Pero bueno, que va todo un poco como cuentagotas. Los gabinetes de crisis yo creo que se deberían reunir pues 1 o 2 veces al día, dependiendo de cada caso y de cada situación. ¿Qué podemos hacer con el personal sanitario? Centros de atención primaria absolutamente desbordados. Hospitales que empiezan a estar otra vez a un nivel muy alto. Ayer veíamos titulares en la prensa valenciana de lo que ya venimos advirtiendo aquí desde hace días y que además nos comenta muy bien tu compañero Fernando García. Ojo con el nivel de saturación de las UCIs a nivel valenciano, que no le estamos prestando atención y que los datos no son los que son, que en algunos hospitales estamos ya un 50 o 60%. Preocupa la zona de Orihuela, tal y como nos comentó el portavoz del Gobierno de la Diputación de Alicante y de la Vega Baja. Preocupa también el Hospital de Sagunto y hay otras zonas también ya algunos niveles de incidencia importantes, más de 100 contagiados, por ejemplo, sanitarios en el Hospital de Sagunto cuando se estaban reconociendo 70. Alicia, esto no es una broma. No, en absoluto. Y no sé ya exactamente qué se puede hacer, en qué estáis luchando, qué esperáis de la mesa sectorial de mañana, porque claro, son tantos frentes abiertos. Pues la verdad es que mañana es una mesa sectorial para hablar de la oferta de empleo público del 2020, que debería haberse aprobado en el primer trimestre o semestre de este año. Mañana 5 de noviembre. Mañana 5 de noviembre. Entonces, claro, pues así vamos. En esa mesa nosotros sobre todo lo que hemos pedido es información en cuanto a cuántas personas están en edad de entre 60 y 65 años, cuántas jubilaciones vamos a tener, cuánto por categorías, en fin, toda una serie de información que es necesaria para que nosotros podamos valorar la oferta de empleo público que te plantea la Administración. Claro. Pero como tú decías, la situación de presión asistencial empieza a ser ya muy preocupante, claro, porque ayer tuvimos cifra récord de contagios, 1.969 nuevos contagios. Y 20 fallecidos. Y 20 fallecidos, efectivamente. Estamos ya por encima de los 1.800 fallecidos, con 1.300 personas por COVID en hospitales, que eso deriva en que ya tengamos en las UCIs casi 200 o alrededor de 200 personas. Esto empieza a preocupar y mucho. Nosotros, ¿cuándo lo hemos empezado a ver? Pues hace como una semana. Hace una semana o 10 días ya empezamos a ver que el ritmo de ingresos y el ritmo de UCIs empezaba a acelerarse. ¿Consecuencia del puente del 9 de octubre? Puede ser, pero vamos, lo hemos visto. O sea, de hecho, nuestros compañeros, en fin, han detectado que lo que te digo, la saturación, podemos decir, que sí que existe ya en ciertos hospitales y en otros están en situación muy crítica. En el caso de Castellón, por ejemplo, nos comentaban pues que en Vinaroz, en La Plana y en Castellón, pues están en casi situación ya de saturación. Y en el caso de Alicante, pues también el General de Alicante, Torrevieja, Orihuela, Elda, Vinalopó, en fin, muchos ya hospitales en situación muy crítica. Y en la provincia de Valencia, pues vemos con preocupación pues Sagunto, el PESET, el Clínico, en fin, que empiezan a tener muchas plantas COVID, que empezamos a volver a la tendencia de marzo. Es verdad que ahora la situación en cuanto a material de protección de los sanitarios y en cuanto a pruebas pues no es la misma que en marzo, afortunadamente. Entonces esto entendemos que nos va a permitir que el contagio de los profesionales sea menor y eso es lo que esperamos y que nos han asegurado la Administración que hay material suficiente de protección para sus trabajadores, cosa que agradecemos, aunque no hemos tenido un detalle exhaustivo de cuál es ese material y en qué cantidad se tiene. Pero bueno, yo con que ellos aseguren en una mesa general, que es el foro, que hay material suficiente... Vale, pero permíteme un detalle. Una cosa es que ellos lo aseguren y otra cosa después es la realidad con la que se encuentran los profesionales. De momento sanitarios. podemos decir que material de protección hay y test se están haciendo para los profesionales, cosa que nos tranquiliza mucho porque no estaremos en la misma situación que en marzo, pero que volvemos a estar preocupados. Algo hemos adelantado entonces. Y bien, sabemos también que los hospitales pues ahora están preparados para ampliar esas camas de UCI, eso que se hizo en el mes de marzo, pues bueno, ahora eso ya lo tenemos más o menos, ya hemos pasado por la experiencia y está preparado, pero aún así los datos son muy preocupantes y el personal viene ya de una fatiga de meses anteriores. Pero a ver, en fin, hay un detalle, por ejemplo, y voy a centrarme particularmente en la atención primaria, que hasta la saciedad ha pedido que, por favor, reforzamiento de plantillas, totalmente, de servicios, etcétera y demás. Esto estaba cantado, pero esto estaba cantado desde el verano. Vamos, no hace falta ser ningún licenciado en medicina para tener claro que con la llegada del otoño-invierno
ya para empezar se te va a complicar la cosa por un montón de patologías. Claro, a todo esto, que hay que atender un montón de cosas Pues que no tienen nada que ver con eso también es el peligro con el COVID. de esta situación, Claro. que dejamos de atender diagnósticos que no pueden esperar, o sea, que no el tiempo no puede pasar y no atenderse, o sea, son patologías que requieren de atención sí o sí, y eso es lo que no se puede descuidar por el sistema, igual que lo de las listas de espera, que yo ya no sé cuando pase todo esto, porque esto no ha pasado, cómo va a quedar el sistema. El sistema va a quedar muy tocado. Nosotros hemos dicho que en esta comunidad necesitaríamos la creación de 11.000 plazas nuevas más en sanidad. Sí. Unas 4.500 para atención primaria y unas 7.000 para atención especializada. Pues todo eso es lo que nosotros requerimos, hablar de ello, sentarnos a trabajar, pero ahora la pandemia nos arrolla, o sea, porque de otra hecho, vez. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, entrevistando aquí a Isabel Bonich, que apuntaba cuando el presidente Puig anunciaba la creación de 4.000 plazas de sanitarios, no era creación de plazas como tal, era mejorar las condiciones laborales de una buena parte de personal interino que ya estaba trabajando desde el año 2017. Claro, nosotros hablamos de plazas de nueva creación. Claro. Es que son dos cosas. Claro. Lo digo para que hay gente que ha tendido también a confundirse, que claro, a mí me parece fantástico que se regule una situación laboral de personas que ya llevan años trabajando en este plan. Pero eso no significa que reforcemos los servicios y la atención de ese personal. Con otro añadido, además, Alicia, también muy importante, a los MIR los seguimos viendo de huelga. Es que no se resuelve esto, el claro, problema. por un lado. Y por otra parte, estamos intentando acelerar todos los procesos a nivel de formación, etcétera, y demás, claro, por las necesidades que tenemos. Claro, hay gente que la estamos lanzando ahí al campo de batalla a salto de mata. No sé, quiero decir, cada uno un poco en su lugar y hay gente que está asumiendo un montón de responsabilidades que no tiene más remedio que asumir, pero que a lo mejor no es lo más conveniente si se hiciesen las cosas de otra manera. Pues sí, en ese sentido, bueno, sabéis que nos hemos manifestado en este mes de octubre en 3 ocasiones. 3 veces. La semana Primero pasada, por la atención primaria, 3 veces, sí. La segunda por atención especializada y finalmente una concentración en la puerta de la Consellería para denunciar toda la situación que está viviendo la sanidad por falta de plantillas. El tema de los MIR, nosotros somos el sindicato con más representación en los comités de empresa de los residentes y hemos pedido a la Administración por activa y por pasiva que reúna un foro que ha creado para la negociación de sus condiciones, pero ese foro no se reúne y no avanza. O sea, aquí siempre la excusa es que hay competencias que son del Estado, del Gobierno de España y que esas no se pueden abordar, pero sí que hay cuestiones de negociación en el ámbito de los residentes que se podrían abordar en esta comunidad y no se están tratando. Entonces, nosotros peleamos todos los días. En el momento en que es posible y con todas las condiciones de seguridad hemos estado en la calle reivindicando mejoras para la sanidad, pero la negociación está siendo, muy difícil o casi imposible porque no avanzamos. ¿Qué prevéis o qué pensáis vosotros que puede pasar en los próximos meses? Es decir, con centros de primaria y hospitales también desbordados. Hay capacidad de reacción por parte de nuestras autoridades porque esto es el inicio, lamentablemente, de un periodo muy complicado que se va a prolongar durante una buena parte del invierno. Pues como el presidente de la Generalitat dice, están esperando a ver qué efectos tienen las medidas que que se han adoptado en cuanto a toque de queda nocturno, en cuanto a la restricción de la movilidad. Pero es que no podemos esperar. O sea, en 15 o 20 días, si la progresión de los números sigue así, los hospitales van a estar con una presión asistencial imposible. Entonces, bueno, yo sé que cuando uno toma una medida de esperar unos días a que esa medida, para valorar el impacto, pues ha de esperarse unos días, pero es que ahora lo que no tenemos es tiempo, parece ser, o sea, por los números que tenemos diariamente. Entonces, nosotros lo que pensamos que es que en 15 o 20 días la situación va a ser muy complicada si no se toman medidas que a lo mejor son más duras, pero que yo no sé si será necesario el confinamiento domiciliario o no, pero y ojalá no lo sea. Pero pues tu compañero Fernando García lo da casi por hecho. Es que los números a día de hoy son muy malos, entonces pues de hecho, no hay que descartar nada. Hablando con la gente, esta es la parte positiva. Yo creo que hay una parte importante de la sociedad que empieza a asumir que esto va a ser así en unos días. Ojalá no se produzca. Confinamiento perimetral, pues hombre, pues bueno, pues bien. Sí. No viene gente a priori de fuera, pero dependemos de tantos factores, como tú dices. Esto es supeditarse un poco, pues hay una parte también de fortuna, eso es indiscutible. Pero bueno, enlazándolo para encarar contigo los últimos 6 minutitos. A ver, el tema educativo. Si hay teóricamente un confinamiento,
como estamos viendo en los países de Europa, sabes que se contempla la opción de mantener los centros escolares abiertos. Efectivamente. Hay varias cuestiones. El nivel de contagios va un poco por barrios, como nos explicaba el otro día José Seco, ¿no? Es decir, bueno, el nivel de vectores de contagio que puedan ser los niños parece que está bastante bien, pero claro, luego está personal docente, luego está secundaria y luego ya tenemos el lío a nivel universitario que todos vemos y que conocemos. Por cierto, yo repito 1000 veces, me parece muy injusto criminalizar a los chavales. Totalmente. Uno por ser joven no tiene la culpa de nada. Otra cosa son las conductas de cada uno, pero como en todo, ¿no? Y entonces, a partir de este punto, bueno, ¿qué panorama, qué escenario también se contempla en el ámbito educativo? Es decir, ¿mantenemos los centros educativos sí o no? Imaginemos, ojalá no se produzca que arrecia la pandemia. Claro, esto también es un riesgo, una complicación para docentes. Hay un sindicato de estudiantes pedía ya la suspensión de también de las clases lectivas presenciales. ¿Qué hacemos? Hombre, yo pienso que la presencialidad se tiene que mantener el máximo tiempo posible y desde luego creo que lo que hemos logrado es que los centros escolares, tanto colegios como institutos, sean centros seguros. Otra cosa es lo que pase fuera de esos espacios, pero que ahí se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los equipos directivos y por parte de la comunidad educativa y, por supuesto, de los docentes para que sean espacios seguros. Y, por tanto, entiendo que si, apelando a esa responsabilidad de lo que pase de colegio hacia afuera, pues la presencialidad de la educación se tiene que mantener siempre, pues como todo, esperando a ver qué pasa en estos próximos días. Pero entiendo que, habiendo creado esos centros seguros con la profesionalidad, ya digo, de docentes y de equipos directivos, hemos de mantener la presencialidad el máximo tiempo posible. Los números dirán en cuanto a contagios y en cuanto a ingresos, pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande para poder iniciar el curso y creo que el nivel de contagios, pues dentro de lo que podría haber pasado, está en unos niveles bajos y, por tanto, de momento creo que el tema de mantener la presencialidad es fundamental. Porque precisamente José Seco estuvo con nosotros aquí el lunes y comentábamos, bueno, pues que ese nivel pues tenía muchos altibajos. A mí me sorprendió un poco, por ejemplo, también ver titulares de prensa justamente al día siguiente sobre el alto volumen y nivel de centros educativos afectados. Bueno, sí, claro, porque puede haber casos esporádicos, pero es verdad que no les ha impedido funcionar. No. Y esto los datos que nosotros tenemos no, pero no obstante nosotros seguimos diciendo que las ratios tenían que haber sido inferiores, que a quienes van en días alternos se les tenía que haber dado la posibilidad de ir todos los días presencialmente, que los test tienen que practicarse a toda el aula cuando surge un caso positivo. Se están haciendo, pero con un ritmo también lento. Pero bueno, test de momento no tenemos, no nos expresan nuestros compañeros que falten test, pero todas esas demandas nosotros las seguimos manteniendo. Espacios seguros, con pruebas, con el enfermero o enfermera escolar, que eso no se ha conseguido, y nuestras reivindicaciones siguen adelante. Claro, porque esta es otra. Toda la responsabilidad en principio recae sobre la figura del profesor. Respecto a que estoy en una clase y qué hago. Llamo a las autoridades sanitarias cuando tengo, porque claro, profesores se estarán encontrando a diario en aulas. Sí, bueno, hay una figura que se ha creado en los centros, que es el coordinador COVID, y a través de él se centraliza, y en el momento un alumno presenta síntomas, pues se le lleva a un espacio seguro, en fin. Porque esos protocolos se establecieron y... Pero otra cosa es que luego se apliquen. Es decir, no por falta de interés, sino por efectivamente aplicar un modelo que realmente resulte efectivo, ¿no? Porque, claro, cuando un profesor se encuentra con una persona con un niño que tenga algún tipo de sintomatología o algo, pues tiene que encontrar la manera de actuar. Y efectivamente la prevención aquí es lo primero. Lo que se trata es de aislar ese caso para que en el caso de que fuera positivo, pues limitar el número de contactos. Y hablando de docentes, Alicia, también la otra cuestión. Es decir, os estáis quejando, y con razón, de la falta de personal para reemplazar a compañeros, que a lo mejor les toque tener que cumplir un protocolo por COVID. Sí. Bueno, oye, porque una mañana se levante y no está bien, que aquí parece que todo tiene que estar circunscrito al tema del dichoso coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Sí. ¿Qué pasa con esto? Es decir, los docentes, ¿estáis encontrando algún tipo de reemplazo? Bueno, las bajas se están cubriendo. ¿Se están cubriendo? Sí. Lo que pasa es que hay se hace por un proceso de difícil cobertura que nosotros pensamos que es poco transparente y que debería de premiar, o sea, deberían medir mejor los méritos, porque es una especie de sorteo y eso no es lo que nosotros pensamos que es lo mejor para que se dé una educación de calidad. Pero bueno, de entrada con ese sistema pues se están cubriendo esas bajas. Porque era un caballo de batalla justo al inicio del curso. Yo recuerdo que con José Seco lo comentábamos, ¿no? Diciendo cómo se va a poder
sustituir la figura de un profesorado. Y luego la atención urgente en el día ese que no acude el profesor siempre está resuelta por la propia organización del centro. O sea que más o menos en el ámbito escolar, con todas las reivindicaciones y demandas que hemos tenido a lo largo de estos días, se está pudiendo atender la presencialidad en la educación. Muy bien. Bueno, tú tienes un gran director de comunicación. Y tanto. Y ya lo creo. Y yo, que está aquí con nosotros, y con lo que me cuesta verlo presencialmente, sí que hablamos por teléfono, es verdad, que es Héctor González, amigo, buenos días. Hola, buenos días. Pues como tú comprenderás, como sabes que somos muy frikis de la política, con una campaña electoral no voy a perder la ocasión de conocer la valoración de mi buen amigo y compañero Héctor, por cierto, también presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. ¿Me permite usted, doña Alicia, claro, unos que sí. minutitos? Faltaría más. Bueno, amigo, ¿cómo ves esta incertidumbre electoral? Bueno, pues muy emocionante. Con el recuento. Dices, a quien nos gusta seguir la política, 219, 214 ahora. A Trump, que lo daban por desahuciado la última semana, pues ha demostrado que sobre todo en Florida, que era el estado clave por la igualdad, y porque recordemos que se decantó en 2000 entre Bush y Gore por muy pocos votos. Sí. Pues ha ganado en Florida. Además ha mantenido los estados del sur, casi todos los estados del sur, excepto California, que es demócrata, evidentemente, y muchos del centro. Por tanto, donde tenía dudas de si podía ganar o no, ha conseguido ganar Trump. Y Biden, por supuesto, Nueva York, Nueva Jersey, Washington, los puntos clave, y California, pues también los ha ganado. Por tanto, no ha cedido Trump y ni Biden tampoco, que nos queda saber lo que ya suponíamos en el principio, esos estados del noreste industrial que podían decantar la balanza. De momento en Michigan, que también había dudas, ha ganado Trump. Por tanto, ese corazón norteamericano que tantas veces nos sorprende desde Europa, del American First, sí, sigue primando y sigue respaldando a quien considera que mejor lo representa. Bueno, hay dos cuestiones que se demuestran. Mira que nosotros en España nos quejamos de ser un país también muy polarizado, ¿no? Pero Estados Unidos te lo refleja perfectamente, y tú lo acabas de comentar muy bien. Si te vas a los estados de California o te vas también a la parte de Nueva York, Washington, etcétera, te vas a encontrar un voto mayoritariamente demócrata, digámoslo así, más cosmopolita. Pero claro, en Estados Unidos viven 300 millones de personas y está todo ese medio oeste que tú comentas y muchas áreas industriales. Y la gran baza de Donald Trump sigue siendo la economía, Héctor. Estaba comentando también con Alicia, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, la economía se ha resentido muy poco en el último año. Y luego, claro, nosotros, lo que comentabas tú, hablamos de Estados Unidos, pero es como si alguien de Estados Unidos considerara que Ucrania es España y valorara lo mismo, lo que puede sentir un ucraniano, con lo que puede sentir un español en cuanto a sensaciones de voto o a interpretación. Y por lo que comentabas de la polarización, claro, el sistema electoral provoca esa polarización. El hecho... Pensemos en la Comunidad Valenciana, creo que son 33 diputados que tiene el Congreso. Si calculáramos que esos 33 ahora serían del PSOE, en la época del PP, pero no habría ni diputados ni de Unidas Podemos, ni de Ciudadanos, ni de cualquier partido que no fuera el más votado. Por tanto, al final solo pueden ser dos contendientes, los dos que tengan asentamiento en el conjunto del país, los únicos que pueden competir. Por tanto, se crea una lucha muy restringida que perjudica porque hay más partidos. Desde aquí pensamos que solo hay dos partidos, pero hay más partidos que se presentan, incluso independientes que optan, pero es imposible que puedan financiar una campaña y que tengan las bases en cada estado para movilizar y para... Claro, ríete tú aquí de los que se quejan de bipartidismo en España, al lado del modelo norteamericano. Claro. Alicia, un detalle rápidamente, simplemente lo que apuntábamos, la economía que juega a favor de Donald Trump en este caso, ¿no? Efectivamente. Ese modelo del American First. Eso es lo que parece que si pasa lo que parece que va viéndose, pues será la economía la que ha triunfado en ese sentido, porque a los americanos, claro, es que nuestra visión es la nuestra, no la de ellos, y ellos han visto que la economía no les ha ido mal, y eso en una sociedad como la americana es fundamental. Claro, y el último detalle, Héctor, muy importante, el recuento de votos por correo. Bueno, otra de las estridencias de Donald Trump dice, hay que paralizar el recuento. Hombre, hay 94 millones de votos por correo. Yo no sé hasta qué punto puede afectar, porque efectivamente Trump ha ganado en estados clave, ¿no? Pero ojito, que queda mucho camino por recorrer. Es que el voto por correo es tan farragoso. Nosotros aquí tenemos una Junta Electoral Central que regula todo. En Estados Unidos depende de cada estado, de cada condado. Hay estados que admiten el voto todavía el mismo martes, o sea, ayer, el día de las elecciones, puedes votar por correo si el matasellos, da igual cuando llegue, mientras el matasellos sea el martes, entonces el recuento, pues en algunos será hoy, en otros mañana. En Pensilvania dice que para el viernes. Yo creo que está demasiado descentralizado como para regular el proceso adecuadamente. Muy bien. Y eso permite esas dudas que... Pues en unos días hablamos, Héctor. Muchas gracias. Alicia Torres, presidenta de CESIF Comunidad Valenciana. Muchas gracias.